ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق غيب خير. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Una semana más estamos de vuelta con ustedes. Hoy estamos a lunes 26 de Jumada Thani, el mes del calendario islámico del año 1437 según el calendario Hijri islámico, que es equivalente, correspondiente a el lunes 4 de abril del 2016. Como digo, estamos encantados de estar con ustedes, tanto yo como los dos hermanos que normalmente me acompañan en plató, que a mi derecha está Mohamed Said Alil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? Bien. Y Tawfiq Siddad al-Harak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a los dos y bienvenidos a ustedes y bienvenidas sean sus consultas, sus preguntas relacionadas, como siempre, con la temática del Islam, del fiqh, la jurisprudencia islámica, esas preguntas que casi todos tenemos y que muchas veces no encontramos las personas idóneas para planteárselas. Como siempre, vamos a empezar con un tema introductorio, así que habla un poco de la actualidad de la comunidad musulmana en este país, pero antes me gustaría recordarles las vías que tienen ante ustedes para contactar con nosotros. Tienen el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, un número de teléfono que aparece en pantalla, 911 73 02 51, y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen también las redes sociales, especialmente Facebook, la página de Consultas Islámicas ahí, donde pueden interactuar con nosotros, ver nuestros vídeos y también, por supuesto, enviarnos mensajes con sus consultas que como siempre, planteamos aquí en vivo y en directo los lunes y los jueves. Hermanos, me gustaría empezar con una fase introductoria acerca de un tema que es la enseñanza. Últimamente se ha hablado bastante en este país, en España, de la enseñanza de una asignatura islámica, del Islam, en las escuelas, en los colegios. Y entonces hay quienes se han posicionado en pro de ese paso. Hay quienes, por supuesto, como siempre, se posicionan en contra. Esas voces tampoco faltan. Entonces me gustaría saber vuestras opiniones y vuestra visión para esta asignatura, para este paso de enseñar la enseñanza islámica en las escuelas. ¿Cómo se debería de gestionar, ¿no? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su honor y familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. Hombre, como siempre se dice, que nunca es tarde. Más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca. Hay que dar las gracias a Allah y, por supuesto, dar las gracias a todos los actores que conocemos, lo que no conocemos, a lo que han hecho posible este acuerdo o este currículum que hemos visto de la enseñanza islámica. Tarde porque desde el 92 del siglo pasado que ya se han firmado los acuerdos. Está bien eso del siglo pasado. No, para ponernos un poco en escena. Valoramos el esfuerzo, pero también está bien hacernos a nosotros mismos autocrítica, pero una crítica constructiva, por supuesto. Los hermanos han hecho un gran esfuerzo de todas las federaciones y, alhamdulillah, pues ya la semana pasada, si no me equivoco, se ha publicado ya en el BOE, en el Boletín Oficial de Estado. Pero desde el siglo pasado, como ya he dicho, desde aquel famoso 26 de noviembre de 1992, se han firmado los acuerdos que dan este cuerpo jurídico a nuestros derechos como ciudadanos musulmanes que somos, españoles. Y, alhamdulillah, pues siempre hemos criticado que estos acuerdos es un logro, pero también hay que llevarlo a cabo, hay que actualizarlo, y muchos derechos que están establecidos, reconocidos por todo el Estado y todos los partidos políticos, firmado por Su Majestad el Rey, se ha quedado una ley orgánica, pero un poco
no se ha practicado, no se ha cumplido. No se ha reflejado en el terreno de la realidad. Y justo después, en 92, tenemos también otra ley orgánica que de 96, 4 años después, que es el Estado de Yemen se hace cargo de, digamos, la parte económica del grupo docente, que esto también vale que nuestros telespectadores lo sepan. El Acuerdo de 92 es todo, engloba los derechos de los musulmanes españoles, pero el Acuerdo 96 relacionado a tu pregunta, ¿quién va a pagar a estos profesores diplomados y reconocidos, por supuesto? Y de ahí, pues, yo personalmente valoro que es un paso en el buen camino, debemos seguir trabajando en este ámbito y de ahí podemos también hablar del contenido, inshallah. Muy bien, es un buen punto por donde empezar el contenido, pero antes del contenido me gustaría, disculpen, preguntarle al hermano Al-Said acerca de los criterios, ¿no? Acerca de, a la hora de dar forma a esa asignatura, qué criterios hay que seguir, ¿no? Respecto al tema de la enseñanza islámica en las escuelas públicas, ¿no? Ahora hablar de criterios sería tarde porque ya hay un currículum, ya hay un material educativo, ya hay libros, ya hay una edición, ¿no? Descubre el Islam, la introducción y creo que hasta el sexto. Por lo tanto, ya se ha hecho un trabajo. Hay algunas comunidades autónomas que ya aplican ese currículum y ya lo llevan a cabo, y ya hay un profesorado, ya hay un currículum, ya hay un material didáctico, Melilla, Ceuta, Andalucía, País Vasco, entre otros, que ya llevan, digamos, ventaja a otras comunidades que todavía no se le aplica. Ahora se ha generalizado, pero ahora ha cobrado más importancia y más protagonismo por la cuestión de la radicalización de los jóvenes. Entonces se ha visto que es una necesidad, ¿no? Institucionalizar, digamos, esa enseñanza islámica y que sea algo oficial y algo controlado por parte del Estado, por parte de un equipo docente y por un material consensuado y que tenemos, digamos, acceso directo a él, en vez de que se haga de diferentes maneras, de las maneras tradicionales, las maneras improvisadas, o dejándolo en manos de las comunidades islámicas locales, ¿no? La escuela complementaria de los fines de semana, no hay un currículum, digamos, unificado, cada comunidad aplica un programa determinado, depende de la formación de los profesores, que en su mayoría son voluntarios, depende también de la didáctica que se aplica en cada centro y en cada comunidad religiosa, en cada mezquita. Por lo tanto, se ha vuelto a hablar ahora de esa necesidad y se ha aprobado en el Boletín Oficial del Estado, y se habla de unas modificaciones también, ¿no? De incluir unas modificaciones específicas para los casos de extremismo, para la radicalización, para el machismo, para la homofobia, etc. Los criterios son obvios, ¿no? Al hablar de educación islámica, tiene que ser fiel a esos fundamentos islámicos, tiene que contener primero información veraz, tiene que tener un contenido aceptado islámicamente, consensuado y apto para ser inculcado a unos niños que son ciudadanos de este país, que se respete, digamos, la legalidad, que se respete el marco jurídico, pero también que sea fiel a las enseñanzas del Islam. Por lo tanto, tienen que estar hechas en el apartado del contenido islámico por expertos en materia de la religión islámica, pero también, al ser libros que se van a enseñar en escuelas, pues es necesario también la parte pedagógica, la parte didáctica, la parte técnica, que tienen que intervenir ahí, pues, profesionales de la pedagogía, de la educación, de la sociología, de la psicología también. Son dos aspectos que se complementan. Entonces, visto el material ahora y haciendo, bueno, por supuesto hay que agradecer el esfuerzo y por supuesto hay que reconocer, digamos, los esfuerzos que se han hecho en este campo, pero eso no quita de hacer una autocrítica y una crítica a esos puntos que no son del todo fieles a ese contenido islámico. Hay errores, hay cuestiones que no son del todo consensuadas, y luego contar con los profesionales, contar con el consenso de todas las federaciones y de todos los componentes de la Comisión Islámica, y más allá de la aprobación o del apoyo institucional representativo, también contar con la voz y la visión de los expertos musulmanes, tanto en materia de religión como en el contexto español, social. Ajá.
Es un punto muy importante el que haces, pero es que me llama mucho la atención a la hora de hablar de extremismo, cómo se puede luchar en contra del extremismo. Tenemos que tener, es mi opinión, tenemos que tener mucho cuidado nosotros los musulmanes en no caer en ese paralelismo o esa sinonimia entre extremismo y extremismo de grupos que dicen pertenecer al Islam. Hoy en día cuando se habla de el extremismo, la lucha contra el extremismo, mientras que extremismo existen en todo el mundo, de diferentes colores, religiones, ideologías, etc. Y por lo tanto creo que muchas veces caemos en esa trampa, ¿no es así? Pues a veces sí, aunque el contexto es muy importante a la hora de elaborar ciertos planes o ciertos currículum. Incluso este currículum ya lleva años, incluso me atrevo a decir más de décadas, la parte más o menos oficial desde el 2004, pero yo estoy seguro, conociendo a los ciertos responsables de ciertas federaciones, que llevaban incluso mucho antes de trabajando en este proyecto. Pero si solamente desde el 2004 hasta el 2016, no solamente España, el mundo mundial ha cambiado, y estos últimos hechos quizás han empujado de una manera u otra, directa o indirecta, a quizás contextualizar este currículum. Incluso ahora el tema ya que los propios europeos, ahora que ya han nacido aquí nuestros hijos en este contexto, han sido educados aquí y han caído como una presa fácil en manos de estos terroristas. Era necesario, aunque el contexto un poco no va a gustar a nadie lo que está pasando, incluso como Islam y musulmanes ya hemos rechazado y nunca nos vamos a cansar de denunciar y rechazar estos actos abominables, pues se ha incluido estos temáticos del extremismo, hacía falta. Aunque el contexto desde el primer día no se han tocado estos temas, era más o menos por la necesidad política o incluso esto. Yo creo que pues lo que ha pasado ha sido como un factor que ha empujado que los responsables... Que ha despertado muchas conciencias. Exacto, era necesario, la verdad. Preguntarte en ese sentido acerca de los contenidos. Nos ha comentado el hermano Mohamed Said acerca de los contenidos que son perfeccionables, es decir, como tú has dicho, Mohamed Said, se agradece el esfuerzo que se ha llevado a cabo, etcétera, pero con el paso del tiempo me imagino que habrá cosas que se pueden cambiar, contextualizar, y perfeccionar, adaptar, ¿no? Y mejorar, por supuesto. Mejorar, eso. Entonces, en cuanto a los contenidos y el profesorado, es decir, ¿qué criterios tú ves ahí, hermano Sofía? Sabemos que una experiencia está en sus inicios y siempre lo más difícil y lo más duro en una tarea tan complicada que es la enseñanza de la religión islámica en España, aparte de la lucha política para reivindicar este derecho. Sabemos que nuestra Constitución, en su artículo 27, más en el punto 3, los poderes públicos, en este caso el Estado, pues garantiza a todos los padres de inculcar la religión. El derecho de inculcar la religión que ellos ven de acuerdo con sus convicciones. Este artículo, pues la verdad, junto con otros artículos, el artículo 16, con el acuerdo 92, la verdad, pues ya más o menos teníamos el 50% hecho del trabajo. Ahora que la propia comunidad musulmana, en un contexto que ya ahora la Comisión Islámica más o menos está pasando unas transiciones, todo esto... Una mejoría quizás. Sí, vamos ya a acabar de una vez por esta bicifaría que nos ha hecho pagar un precio muy alto. Sí. Ahora la verdad es esto, es el tiempo de trabajar. Está muy bien que la Comisión Islámica pues lleva toda la responsabilidad en esto, pero tiene que estar también, abrir la puerta sobre todo a los especialistas, desde la materia teológica, jurídica, islámica, hasta la pedagogía, la psicopedagogía, la educación. Entre todos, yo creo que teniendo en el contexto español sobre todo, pasando por toda la edad obligatoria escolar, desde me parece que era a los 5 a los 6 años, esta edad, hasta ya más o menos el bachillerato. Sí. Y todo esto, si vamos ahora preparando, con toda la evolución, con toda la adaptación, desde el contenido, pasando por el material gráfico, los colores, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sí.
Y yo creo que son puntos que desde aquí, la verdad, pues apoyamos y animamos y entre todos podemos llegar siempre mejorando el contenido, inshallah. Ojalá. Bueno, Mohamed Said, para terminar con este punto de la enseñanza, la labor que se lleva a cabo desde las mezquitas, las escuelas de fin de semana, en diferentes mezquitas, centros, etc., y también la labor educativa de enseñanza de los imames. También se pueden conjugar, ¿no?, esta asignatura en las escuelas con esa labor que se lleva a cabo, ¿no? Por supuesto, es una labor loable, ¿no? Pero antes me gustaría añadir algo respecto al bloque anterior. Es cuando hablamos de incluir, para no caer en esos paralelismos que tú has mencionado, efectivamente, al hablar de incluir unas modificaciones, unas asignaturas específicas para extremismo, homofobia, machismo, ciertas prácticas, ¿no?, que son una lacra para la sociedad y son cosas rechazables, por supuesto. La sociedad en su conjunto. En su conjunto, sí. Damos a entender de que esto ya es intrínseco y forma parte del Islam. Por lo tanto, tenemos que insistir o incluir unas modificaciones y unos apartados y unos anexos, ¿no?, adicionales para insistir sobre ello. ¿Y qué pasa con la homofobia en el seno de los no musulmanes? ¿Y qué pasa con el extremismo en el seno de los no musulmanes? ¿Y qué pasa con el machismo? Son problemas que nos afectan a toda la sociedad. ¿Se va a incluir un apartado, ¿no?, en las clases de religión católica o en las clases de religión judía o en las clases de la historia de las religiones, un apartado específico que habla de estas cuestiones, o enseñando un Islam correcto y aportando un currículum totalmente bien elaborado, ¿no?, y profesionalmente hablando y didácticamente y teológicamente y religiosamente y jurídicamente bien definido? No haría falta hablar de extremismo, no haría falta no incluir un anexo específico para el extremismo. Si tú enseñas bien el Islam en la escuela, si tú enseñas los valores de convivencia, los modales, la ética, la moral, si enseñas los valores de misericordia, si enseñas la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam correctamente a esos chavales, no habría que hablar de extremismo de manera específica, como que alejándolo, ¿no?, de la línea del Islam, de decir, no, el Islam en general, a la hora de estudiarlo, nos puede llevar a la radicalización. Por lo tanto, tenemos que insistir en los valores de no caer en el extremismo. Yo creo que es una cuestión demagógica, que tenemos que ser por eso lo inteligentes digo, a la hora. Es muy sutil. Ahí está, es muy sutil, ahí está. Y ser conscientes de ello. Sí. El aspecto del profesorado también no valdría simplemente una formación en el campo del magisterio, en el campo de ciencias de la educación, ¿no?, sino un profesor de educación islámica tiene que tener una formación religiosa, tiene que tener una formación islámica, tiene que tener unos estudios islámicos. Puede tener su título de profesor, licenciado en ciencias de la educación, en magisterio, y pero tiene su formación, pero su perfil a la hora de debatir con chavales de la ESO sobre cuestiones que salen un poco del currículum y salen del programa educativo. Si tú tienes una formación basada sobre los libros de texto, cuando te vayas a sacar de esos libros de texto, ¿qué vas a aportar a esos niños? Te vas a perder. O sea, es la misma enseñanza que tenemos, y esta es una cuestión que se critica también en las escuelas complementarias, unos profesores no cualificados, no profesionales voluntarios, que se basan sobre el libro del alumno y el libro del profesor. Una vez que le sacas del libro del profesor y el libro del alumno, ya no puede aportar absolutamente nada más. Pero a pesar de ello, es una tarea loable la que lleva a cabo las mezquitas, porque ante la ausencia de esas clases durante décadas, y estábamos reclamando esas clases en los colegios públicos, quienes lo han llevado a cabo con los recursos, con los pocos recursos que tienen, son las mezquitas. Entonces, un profesorado no cualificado, en su gran parte, generalmente hablando, hay personas cualificadas, voluntarios, no cobran nada, tienen que compaginar esa tarea con sus cuestiones personales y con sus compromisos profesionales. Falta material educativo. Es un material importado de otras realidades, porque carecen de esos medios, y entonces tienen que traerlo de Francia, o tienen que traerlo desde Marruecos o desde otros países árabes,
para adaptarlo aquí. Y luego la formación de los imames. Los imames carecen, digamos, del idioma español para comunicarse con los niños y tienen una preparación un poco, digamos, técnica, tradicional a la hora de enseñarle a los... Su discurso quizás no llega. No se adapta a la realidad de esos jóvenes. Igual tienen muchísima preparación jurídica, técnica, te habla de tafsir, de usul al-fiqh, pero ese niño no necesita esas materias técnicas, sino necesita una enseñanza que le ayuda a asimilar su identidad islámica y también ser parte de la ciudadanía. En cuanto al material escolar que has mencionado, importado, ¿no?, de diferentes países, etc., aquí se plantea un concepto que muchas veces pues sale a la luz, ¿no?, que es ese Islam español. Necesitamos un Islam español. Cabría entrar en definir lo que es un Islam español también, pero ya que España es un país aconfesional, tal y como nos marca la Constitución, y también un laicismo a nivel europeo creciente, ¿qué cabida tiene esta asignatura en este contexto, en esta amalgama de conceptos que acabo de mencionar, y qué comentario te merece ese concepto también de Islam español, ¿no? No, creo que el debate ya está, incluso la polémica ya está servida, y no es de ayer o de hoy, ya estamos acostumbrados con estos debates y hay que respetar todas las voces y todas las opiniones. En nuestro Estado español, un Estado de Derecho del siglo XX o el siglo XXI, desde nuestra Carta Magna, ya el artículo 16 deja garantizada nuestra libertad religiosa, la Ley de Libertad Religiosa de 1980 vale la pena un poco también adaptarla porque estamos en el siglo pasado, aunque ya había un proyecto de reformarla y políticamente pues no sé lo que ha pasado. Será deber del nuevo gobierno de poner actualizada más o menos esta ley, incluso estos convenios que he mencionado anteriormente. Yo creo que el hablar del Islam español, el Islam es uno y único. El Islam, ya sabemos, el Islam es del libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el noble Corán y la auténtica Sunna, hechos, dichos y aprobaciones de nuestro amado y querido profeta Muhammad, la paz sea con él. De ahí entender... Pero me imagino que se habla de adecuar el Islam al concepto que acabas de mencionar. Entender y practicar el Islam es esta religiosidad. La religión es una y única que es el Islam. ¿No? Pero esta praxis o esta religiosidad, yo creo que sí, en este podemos estar de acuerdo, porque del árabe al castellano, Islam español suena un poco... Y mañana Islam catalán, Islam andaluz, Islam gallego, Islam vasco, ¿dónde vamos a acabar? Yo creo que entendemos el contenido, tenemos la máxima de nuestros sabios, la mushahata fil istilah, no importa el término, sino el contenido, qué quieres decirnos. Estamos de acuerdo con el contenido y hay que adaptar, hay que contextualizar, entender el practicar el Islam. Y esto es un derecho desde el primer de los propios nobles compañeros hasta hoy, incluso con las diferencias y las divergencias que podemos tener, porque el mismo Islam garantiza estas diferencias manteniendo siempre los fundamentos y las cosas que sabemos no podemos estar divergiendo en ellas. Por supuesto, en nuestro contexto siempre hay que tenerlo en cuenta. Tenemos el Corán Makki, tenemos el Corán Madani, y esto ya nos da a entender que también pues, nuestro contexto español hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de entender y aplicar y cumplir ciertas cosas. De ahí nuestros sabios, hace un par de décadas, fundaron aquello que se llama Fiqh al-Aqaliyat, un Islam, una jurisprudencia para las minorías musulmanas europeas. Y esto, incluso nuestra escuela, la escuela Maliki, tenía algo muy importante que es el concepto del amal, amalu ahli al-Medina, las acciones de cierto pueblo. El hábito, ¿no? Los del Medina, los de Córdoba, los de Fez, los de Granada. Se tiene en cuenta especialmente en la escuela Maliki. Pues la escuela Maliki, con todo el notorio arraigo que lleva aquí en España, forma parte de esta identidad colectiva de todos los españoles. Y de ahí hablar un poco de laicidad y laicismo, yo creo que es un discurso ya un poco pasado de moda. El problema ha surgido aquí en Europa en un contexto contra cierta iglesia católica. Yo no le llamo laicismo, sino llamo un poco una lucha contra la iglesia católica. Cierta, ¿no? Sí, se separó este debate entre un problema que hubo entre una iglesia católica y una sociedad. Hasta hablar de la iglesia anglicana protestante no está el mismo sin entrar problema. en ese debate del laicismo y... No, para entender, hay gente que mezcla por ser laico
y abrir el espacio público para todo el mundo, de esto se trata. Esto es, digamos, el paradigma de nuestra sociedad. Pero es un debate muy profundo y no nos queda tiempo para ello, pero incluso en un ambiente y un contexto laico, laicista, por así decirlo, antirreligioso. El pragmatismo de ver ese extremismo del que se habla, etc. El pragmatismo es enseñar a los niños un Islam correcto, un Islam normativo, ¿no? Incluso el pragmatismo y si no le enseñamos nosotros, lo van a buscar en otras redes sociales y no sabemos quién está detrás de estas redes sociales. Y más nuestra experiencia durante más de 40 años con una religión única, con un nacionalcatolicismo, debemos, yo creo, tomar nota y aprender la lección. Muy bien. También tenemos que liberarnos del extremismo antirreligioso, ¿no? Exacto. Es este laicismo puro. Caemos en lo contradictorio. Que también existe e incluso va a, digamos, a unos términos y unos límites muy violentos, ¿no? Empezamos con las preguntas, si os parece, por email. Nos preguntan varias preguntas y también por las redes sociales. Aprovecho para recordarles a nuestros queridos telespectadores el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, si nos quieren llamar por teléfono. Nos pregunta, creo que es una mujer que se hace llamar Islam of course, nos dice por email. Assalamu alaikum, quería hacerles una consulta. Mi marido y yo somos musulmanes y mi hermana es cristiana. Va a celebrar ella pronto el bautizo de mis sobrinas. ¿Podemos asistir? Entiendo que a la comida, en el caso de que haya alcohol, no, pero al acto en sí, ¿qué le decimos al acto? Entiendo que va a ser un acto, digamos, religioso, sí. ¿no? Es un bautizo católico, ¿no? Sí. Y entonces implica unos rituales... cristiano, no sabemos si es católico. Cristiano, sí, implica unos rituales, ¿no? Religiosos, litúrgicos, y presenciarlos, participar en ellos en el sentido de estar presente ahí en el mismo momento de su celebración no sería lo adecuado, ¿no? Asistir a la fiesta, asistir a la celebración familiar, respetando, ¿no?, su derecho de bautizar a su hijo, porque tienen la libertad de educar a sus hijos según los valores que ellos vean. No le corresponde esa cuestión. Participar en la fiesta, en la celebración familiar, teniendo en cuenta ese matiz de la comida y otras cuestiones que nos marca nuestra religión, pero participar, presenciar el acto religioso no sería lo adecuado. No sea lo adecuado el bautizo, el acto religioso. Su presencia, ellos son libres de bautizar a sus hijos y hacer su presencia como musulmana en ese acto religioso, en la iglesia, en los rituales, en esa ceremonia religiosa, no sería propio de un musulmán, no sería lo recomendable, no sería lo luego adecuado. Si hay una comida familiar. Si hay una celebración familiar fuera del espacio religioso sin ritos, pues tienen todo el derecho y sería lo más adecuado, ¿no?, compartir esa alegría con su hermana, respetando su libertad y respetando, digamos, esa diversidad. Barakallahu fik, más preguntas y más respuestas, inshallah, después de esta corta pausa. Volvemos enseguida en Consultas Islámicas, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo el número de teléfono, que es 911 73 02 51. Nos pregunta Saif el-Islam por email algunas preguntas, que son las siguientes. Dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, tengo un par de preguntas. Muchas gracias por contestarme, inshallah. Dice: en casa tenemos los viernes costumbre de la recomendación del profeta Muhammad, que la paz sea con él, de recitar Surat al-Kahf, el capítulo 18 de la cueva o la caverna. Normalmente después de la oración del Maghrib del jueves, es decir, cuando entra el viernes esa misma tarde. Normalmente lo hace mi mujer, ya que ella lee en árabe mejor que yo y conoce bien las reglas del tajwid. Mi pregunta es si yo, que solo lo escucho, recibo la misma recompensa que ella o no.
Es sunnah recomendado por nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, pues recitar la Surat al-Kahf, número 18, la caverna. Y cuando digo recitar, pues sería también interesante meditar sus aleyas y después de recitar, estudiar un tafsir, un libro que explica sobre todo o interpretando y las lecciones que debemos tomar. Es importante porque cada viernes esta Sura, alhamdulillah, pues tiene casi un manual de la vida del musulmán y los desafíos que puede afrontar en esta vida. Por supuesto, lo que recita no es lo mismo que lo que está escuchando, aunque Allah subhanahu wa ta'ala va a recompensar a los dos. Aconsejamos al hermano que haga un esfuerzo, que aprenda un poco el árabe y poco a poco, inshallah, pues llegará también al mismo nivel de su mujer. La otra pregunta del hermano Saif al-Islam dice, la otra pregunta es si sería válido que yo leyera, pero usando una transcripción, una transliteración fonética, ya que si leo directamente del Mushaf podría tardar horas en leer la sura entera, además de que me equivocaría constantemente. En cambio, leyendo la transcripción fonética, mi pronunciación es mejor y más fluida. Es una opción, es una alternativa, ¿no? Al no poder leer bien el árabe, si tiene una transcripción, digamos, del texto en árabe en latín, pues eso le ayuda a pronunciar correctamente, sobre todo si va siguiendo la recitación de su mujer, inshallah ta'ala, y Allah le recompensará por ese esfuerzo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha". El qira'a aquí no tiene que ser directamente, no tiene relación con saber leer la letra, sino también de la memorización. Hay personas que no saben leer y escribir, pero tienen memorizada varias suras, por ejemplo. La pronunciación. La pronunciación, la lectura en árabe, la recitación en árabe es la que nos aporta esa recompensa. Él, al hacerlo, aunque sea transcrito, ¿no? En otro idioma, al final está pronunciando la ley en árabe. Tiene la misma recompensa, inshallah ta'ala, aparte de ese esfuerzo, pero eso no quita, como bien dijo el hermano Tawfiq, que haga, inshallah ta'ala, más esfuerzo para perfeccionar su árabe, su lectura y su pronunciación. Tiene, por supuesto, recompensa a la hora de escuchar, diferente a la lectura, y al recitarlo de esa manera, con esa alternativa, bi'idhnillah, tiene también su recompensa. Inshallah. Noemí nos pregunta lo siguiente, algo un poco relacionado con la lengua árabe, etc. Nos dice: ¿cómo no se va a poder rezar en español si no entendemos el árabe? Entonces, ¿cómo lo hacemos los que no entendemos árabe? ¿Cómo rezan si no entienden árabe? Yo entiendo más o menos la pregunta de la hermana, pero debemos saber una cosa en el Islam. Hay cosas en el Islam que son, alhamdulillah, thawabit, que son fundamentos y para toda la umma o incluso para toda la humanidad. Sí. Y otras cosas pues se adaptan, se contextualizan según el espacio, el tiempo, la persona, el estado personal. De estas cosas, la ibada o los actos de culto están, alhamdulillah, establecidos y elegidos por Allah subhanahu wa ta'ala en una lengua, en un idioma, que es el árabe. Si vamos a seguir esta lógica de la hermana, pues yo también diría pues en francés, en inglés y en chino. Entonces ahí con el tiempo, con muchas cosas, vamos a perder nuestra esencia del Islam. Cuando hablamos de salat, la oración es algo de los 5 pilares, algo fundamental de nuestra amada y querida región islámica. Y cada uno lo va a hacer a su gusto, a su pasión o a sus ganas. Yo creo que es un tema de no sé cuántos años, vamos a perderlo todo. Se ha conservado el Islam hasta hoy y sabemos que el Islam es válido y apropiado para cualquier espacio y tiempo e incluso persona. Hay que respetar estos, digamos, fundamentos y pilares islámicos. La oración está en árabe, es algo canónico, es algo litúrgico, es algo establecido por Allah subhanahu wa ta'ala y por su mensajero. Como musulmanes, nuestra definición es someternos, entregarnos a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí está nuestra libertad y está nuestra felicidad, inshallah. Si está hablando de una oración de el Fatiha con una sola, es lo mínimo. Hay que hablar del esfuerzo que hemos hecho, de poco o mucho esfuerzo, para estar al nivel, inshallah, de nuestra amada y querida región islámica. Inshallah. Hermano Muhammad Said, ¿algo que añadir? Matizar el aspecto de rezar. ¿A qué se refiere la hermana con rezar? Aquí, más bien, bueno, explica las dos diferentes la cuestión, porque incluso salah en árabe tiene dos significaciones. El dua, porque dice rezamos a Dios, vamos a rezar a Dios, pedir, hacer dua. Sí.
comunicarnos con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso se puede hacer en cualquier idioma, Eso ¿no? se puede hacer en cualquier idioma. Sí. Pero rezar, lo que mencionaba el hermano Tawfiq, la práctica, las acciones con sus movimientos, con sus dichos, con su aqwal y af'al, eso es establecido. Allahu Akbar en la oración la tienes que pronunciar en árabe, decir Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida, tienes que pronunciarla en árabe, recitar Surat al-Fatiha, tienes que pronunciarla en árabe, at-tasbih tiene que ser en árabe. Más allá de todo esto, hacer dua, hacer dhikr, contemplar la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, hablar con Dios, habla en el idioma que tú quieras, reza en el idioma que tú quieras, porque Allah subhanahu wa ta'ala entiende todos los idiomas. Y entiende incluso a las personas cuando no hablan, ¿no? Efectivamente, Incluso lo que piensan. no hace falta ni hablar con Dios, simplemente al pensar o al tener cualquier pensamiento, cualquier intención, le llega a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero matizando esa cuestión, si dice, ¿cómo no podemos rezar en español? Por supuesto se puede rezar. Si te refieres a rezar en el sentido genérico, general, eso sí, en cualquier idioma. Si te refieres al dua, a hacer el recuerdo, a hablar con Allah subhanahu wa ta'ala, a pedirle a Dios, en cualquier idioma. Pero si te refieres a la práctica de la oración, as-salah, rezar los 5 rezos y los rezos voluntarios, etcétera, hay que limitarse a esos dichos y a esas acciones que nos marca nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si tienes dificultades, estás en el proceso, hay alternativas. No puedo memorizar Surat al-Fatiha, puedo recurrir al dhikr. No puedo pronunciar el Corán correctamente, rezo un grupo y sigo el imam. Sí. Y me limito a lo mínimo. Allahu Akbar yo creo que es algo ahora universal, que todo el mundo lo puede Gracias pronunciar. a los medios de comunicación todo el mundo sabe lo que es. Todo sabe lo que es y todo lo puede pronunciar. Sí. Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, todo el mundo lo puede pronunciar, etc. Por escrito o transliteración. Me gustaría simplemente indicar 2 cosas. Incluso si dijésemos que es lícito hacer la oración en cualquier otro idioma, la oración, las 5 oraciones diarias, no es viable. ¿Por qué traducción nos vamos a decantar? Nosotros que somos 45 millones de españoles, ¿qué traducción vamos a seguir? Claro. Entonces, muchas veces, aunque tenemos que buscar la viabilidad de las cosas, es decir, si realmente se puede llevar a cabo de una forma unificada y una forma armoniosa también, ¿no? Uno de los objetivos de rezo es unificar una qibla detrás de un imán, pronunciar los mismos dichos, todos decimos Allahu Akbar, todos decimos Subhana Rabbiyal Azim, todos hacemos el tashahhud de la misma manera, si no perdería esa esencia de... Y cada uno traduciría conceptos y términos y frases a su libre albedrío y según sus caprichos incluso, ¿no? Nos preguntan las redes sociales una pregunta curiosa, pero me parece muy buena también. Nos dice Muhammad S., no sé si eres tú, Muhammad Said, no, Muhammad S., dice, yo soy un hombre de fe, y entre paréntesis dice mutadayyin, es decir, religioso, y lo explica, dice, trato de mantener un estilo de vida tal y como dicta el Corán, al-Karim, pero al igual que miles, soy también hincha del Barça. Al igual que miles. Ahí coincidimos los dos en esa cuestión. Sigo al equipo y lo llevo apoyando desde que tengo uso de razón. Y entonces nos pregunta, he decidido fortalecer mi fe a través de mis actos y me preocupa que el hecho de que cada vez que el Barça juega en casa y yo vaya al estadio sea problemático. ¿Cómo se puede imaginar el ambiente en el Camp Nou? Está lleno de impureza, dice, la gente viste de forma inapropiada y se vende cerdo en los puestos de comida. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que dice la ley, digamos, Sharia al-Islamía, las leyes islámicas, ¿es correcto que frecuente el Camp Nou o es indebido que asista a los juegos cuando haya venta de comida como esta, ¿no? Y actos irrespetuosos con nuestras costumbres añade? ¿Qué me aconsejáis? ¿Qué debería hacer? No sé si empezar por Mohamed Said, que es del Barça, o empezar contigo, que eres de Barcelona, más que nada. Sí, no, hombre, yo llevo un cuarto de siglo en Barcelona.
No, es que la pregunta es muy interesante. Es lo que están ahora sufriendo y padeciendo nuestra juventud, esta crisis de identidad. Yo, la verdad, doy las gracias al hermano por esta pregunta. La crisis de identidad de nuestros jóvenes, incluso el fracaso, en este caso debemos anunciar nuestro fracaso como imames, como Comisión Islámica. No hemos solucionado este tema tan importante y de ahí tenemos que buscar una solución. Ser musulmán es compatible con ser español, ser musulmán y deportista, ciertas cosas que lo tomamos a la ligera y quizás al fin y al cabo nuestra juventud pues no soluciona esta crisis de identidad y lo va a buscar en otros sitios. Sí. Yo creo que el deporte ha sido requerido en varias aleyas, en varios hadiths de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, el famoso hadith cuando recibió a la delegación de Abisinia haciendo aquellos movimientos o bailes deportivos dentro de la mismísima mezquita del profeta. Y nuestra amada y querida madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté con la bailes folclóricos. Exacto, dentro de la mezquita, con sus armas y con todo esto, nuestra amada madre pues seguía comillas, espectáculo. El profeta pues apoyaba y gritaba como si aquí tenemos dos equipos. Pues esto tenemos la imagen y Allah subhanahu pues ama y quiere al creyente fuerte, no fuerte. Y los dos, alhamdulillah, tienen esta bondad, como ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ser deportista y amar a un club de fútbol, en este caso, pues emana de unos nobles valores que mientras que no te lleva a un extremo, que muchas veces se lleva como al resto de la vida. Violencia, etc. Es que estamos en digamos, en una sociedad. Sí. El deporte es algo de esta sociedad. Lo que está en este Camp Nou, en este campo de fútbol, es lo que hay fuera en toda la sociedad. De ahí el musulmán, alhamdulillah, cumpliendo con sus valores, con sus creencias, pues debe, no solamente en el deporte, en cualquier otro acto, pues debe coincidir con el horario de salat, pues la salat prevalece. Hay trabajo, debe que cumplir con el trabajo, no va a dejar el trabajo, va a ir al partido. Hay exámenes, hay estudios, primero los estudios. Estas son más o menos las tres condiciones que pone el Islam: respetar el trabajo y salat y los estudios, y puede pues seguir un espectáculo deportista, y del deporte tenemos que quedarnos con los valores del deporte. Exacto, los valores, la motivación, la inspiración también que nos inculca el deporte. Hermano Mohamed, ¿hay algo que añadir? Yo creo que el hermano ahí en su comentario hace una generalización inapropiada, ¿no? Diciendo que hay impurezas y hay cuestiones que se alejan de los valores islámicos. No hay que olvidarse de que estamos en un ambiente estival, ¿no? Deportivo, deportista, la gente va al campo a pasarlo bien, hay niños, hay familias, hay personas que se vistan como ellos les den la gana, ahí no es nuestra responsabilidad. Se debería preocupar por otros aspectos. Lo sorprendente aquí no se preocupa por las cuestiones que le atañen a él como musulmán y se preocupa por cuestiones ajenas que no tienen absolutamente nada que ver. Es como si yo no debo pasar por una calle donde se vende alcohol. ¿Y qué tengo que ver yo con esa tienda donde se vende alcohol en un país donde está totalmente permitido y donde yo tengo unas responsabilidades individuales? ¿Cuáles son los aspectos que le atañen a él? Le tiene que preocupar, por ejemplo, si el momento del partido le coincide con sus oraciones, por ejemplo. Sí. Es decir, voy a ver el partido en el campo y igual se me solapan, digamos, dos tiempos de oración sin tener la posibilidad de rezar mi oración a tiempo. Igual también tiene que ver si económicamente ese gasto o esa inversión, ¿no?, en esa diversión es una prioridad para su caso o no. Sus estudios, la atención a su familia, si está casado, la atención a sus padres, si está al cuidado de sus padres. O sea, obligaciones personales. Que te guste el fútbol o cualquier otro deporte es de lo más natural. Islámicamente no hay absolutamente nada. De ahí a ser hincha, ¿no?, y fanático y dejar tus obligaciones, tus estudios, tus rezos, la atención familiar, etcétera, tus amistades para, digamos, ver un partido de fútbol. Yo creo que ahí ya, lógicamente, está cometiendo una contradicción con esa preocupación que tiene de cumplir a rajatabla con los valores islámicos. Pero que le guste el fútbol, que le guste un equipo u otro, es algo totalmente aceptado islámicamente, siempre y cuando que cumpla con sus obligaciones personales.
personales. Las cuestiones que menciona no entran en su responsabilidad, ni deberían preocuparle porque son cuestiones ajenas a su campo personal. Sí. Barakallahu fikum por esta respuesta. Disculpad si me lo he tomado con humor, pero es que la pregunta es muy buena, saludamos al hermano por su pregunta, pero realmente, como han indicado el hermano Taufik, es indicativa de una, digamos, una división entre la realidad religiosa y la realidad social, ¿no? Que deberíamos atajar como comunidad también. Nos pregunta Elías, una pregunta también muy importante. Dice, quisiera entrar al ejército español y como veo, dentro hay bastantes musulmanes. Quiero saber si es halal o es haram, si es lícito o no. Ahí pues los hermanos, lo hemos dicho y inshallah lo vamos a repetir. Esta es la enésima vez que aunque ciertos medios han intentado pues manipular ciertas de una forma descarada. Pero esto la verdad es contradictorio con digamos, la ética periodística. Había un programa en Caiga Quien Caiga que hablaba de la ética periodística. Recomendamos que mejor que lo vean. Hay que hablar, nosotros somos musulmanes españoles, pero ante todo somos ciudadanos y que lo que se trata cuando como ciudadanos somos pues hablar de un pacto de ciudadanía. El musulmán, alhamdulillah, por orden divina de Allah subhanahu wa ta'ala, de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, hay que cumplir los pactos. La primera alía de Surat al-Ma'idah, el capítulo número 5, habla en su primera alía, oh creyentes, vosotros que creéis, pues cumplir con lo pactado. Y este pacto es lo que hemos mencionado antes, el convenio de 92. Como ciudadanos, pues tenemos ciertos derechos, está muy bien reivindicarlos, pero de la misma manera, pues también tenemos ciertas obligaciones, hay que cumplirlas. Una de ellas es defender a nuestro amado país. De esto pues no hay ninguna duda y tratarlo e intentar confeccionar esta pregunta o politizar la región son dos temas que siempre hemos criticado. El tema es un tema de ciudadanía, hay que tratarlo dentro de este marco de ciudadanía y, alhamdulillah, como ciudadanos que somos, si te gusta alistarte al ejército o a la facultad de medicina o lo que, pues es un trabajo a la policía, es un trabajo noble e incluso forma parte de amar a tu país y garantizar y servir a los ciudadanos del país. Exactamente. Así es. Nos pregunta Naima lo siguiente, nos dice, Assalamu alaikum, hermanos, quería preguntaros una duda que tengo. Para realizar la ablución mayor, el ghusl al-akbar, nos dice, es obligatorio lavar el cuerpo en tres partes, de la cabeza al cuello, parte derecha, parte izquierda, o basta con darse una ducha cubriendo cada parte de nuestros cuerpos de agua, ¿no? Como todos los actos en nuestra jurisprudencia, tienen un cuerpo que son los pilares y luego tenemos las cuestiones sunan, las recomendaciones y la manera profética, ¿no? Cuando hablamos del ghusl, cuando hablamos del baño ritual o de la ablución mayor, tiene dos pilares consensuados entre todas nuestras escuelas jurídicas. Primero, niya, la intención de que sea un baño ritual, no una ducha para refrescarse ni para higiene, etcétera, sino que tú partes desde la intención de que quieres quitar el atributo de la impureza, que es izal wasf al-hadath o el janaba, ¿no? Y eso lo convierte en un rito, ¿no? En una ablución ritual. Esa es la intención. El segundo pilar es generalizar el agua en todo el cuerpo, que el agua llegue a todo el cuerpo y a todas las partes del cuerpo, insistiendo en aquellas partes que puede, por su dificultad, que no llegue el agua. Luego tenemos, si cumples con estos dos pilares, dicen nuestros sabios, si yo tengo la intención de hacer el ghusl y me doy un chapuzón en el mar, me sumerjo en el mar y salgo, ya he hecho el ghusl. Sí, porque los dos pilares se cumplen. La intención. La cuestión del ghusl sunni, ¿no? Como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como viene narrado, efectivamente, como menciona la hermana ahí, es empezar con las partes superiores y luego las inferiores y empezar a hacer el wudu, por supuesto, antes de empezar, lavar las manos 3 veces, las partes íntimas 3 veces y luego empezar a generalizar ese agua en todo el cuerpo, empezando por las partes superiores, que es la cabeza, y luego las inferiores, empezando por la parte derecha y luego la parte izquierda. Si ella tiene tiempo y quiere hacerlo
De esa manera profética con nuestra suna tiene más ajr, más recompensa. Si se limita por tiempo, por cualquier otro motivo a esos dos pilares, su ghusl es totalmente válido y correcto. Para terminar, la misma hermana nos dice, nos añade lo siguiente. Dice, por cierto, hermanos, también quería saber si es posible acerca de tener cuadros en casa, cuadros del Corán, disculpa, en casa. Lo hemos contestado ya, pero ya para terminar nos dice, no es como una protección al hogar, sino simplemente porque me gusta tener la palabra de Allah, alabado sea, en casa, al igual que tengo el Corán y lo leo. También escucho surat, capítulos del Corán mientras hago mis tareas domésticas. Había oído que no está bien colgar 1 o 2 cuadros con Corán escrito. Muchas gracias de nuevo. Brevemente, hemos tratado este tema. Hay dos opiniones sobre respecto al tema. Hay unos sabios nuestros que lo prohíben, otros lo permiten. Teniendo el matiz que ha puesto la hermana del mal ojo y estas cosas, y yo me inclino con la opinión que permita pues, tener un cuadro. Para mí me hace recordar el Corán y meditar los nobles y las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no hay ningún problema, hermano Mohamed Said. La misma línea, si no tiene esa intención de que sea como un amuleto y un hijab y una tamima, etc., mucho mejor tener un cuadro de Corán que tener otra imagen que dista, digamos, de los valores islámicos, ¿no? Pero también lo tenemos en lugares destacados, insistir sobre la limpieza, etc. Muy bien, pues simplemente me queda dar las gracias a ambos hermanos, Mohamed Said Aliles, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos explicado estos conceptos y muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido hoy en Consultas Islámicas. Nos vemos, inshallah, el jueves que viene con una nueva cita en Consultas Islámicas a las 6 de la tarde. Que pasen una buena semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.